esta serie de enseñanzas he estado hablando de la importancia de la educación cristiana y les he contado cómo Dios ha despertado en mí este fuego para la educación y cómo he estado involucrado en un movimiento que se llama la Tercera Revolución Educativa, y les he hablado de este libro que ahora está disponible, pueden comprarla, es muy bueno el libro. Pero ahora quiero compartir con ustedes en qué manera la educación me ha bendecido a mí, porque quiero hacerlo más personal, ¿sí? Dios me ha permitido educarme a lo largo de mi vida cristiana. No fue así desde un principio. De niño, pues yo no era buen estudiante en las escuelas públicas. No me gustaba estar en la escuela. Y luego me convertí en un hippie, un vicioso, drogadicto que se dejó llevar por el mal de mi generación. Yo no conocía los peligros de la cultura de hippies y de la droga y todo eso. No sabía que ese estilo de vida era perjudicial para el cuerpo y la mente y que me llevaba en la dirección equivocada. No me daba cuenta de que estaba aceptando ideas, digamos, erróneas, ideas orientales, por ejemplo, que acompañaban esa cultura de drogas, ideas de meditación trascendental, o de que todo es Dios, o que ideas de reencarnación. Todo esto de la nueva era y otras cosas, yo no sabía que eran engañosas y erróneas y no llevaban a ninguna parte. Así que yo leía estas cosas y me dejé llevar por estas cosas hasta cierto punto, porque era ignorante, yo no sabía otra cosa. No conocía las enseñanzas de Dios sobre la obediencia y a las autoridades, y así que me rebelé en la Marina, después de 2 años en la Marina, y me pillaron consumiendo drogas, e incluso denuncié una vez al militar y me escapé durante un tiempo. Antes de que me atraparan, me metieron en una celda y luego me devolvieran a mi barco bajo confinamiento y pues reduciendo mi pago durante varios meses. En aquel entonces yo no pensaba mucho en mi vida ni en cómo la estaba viviendo. La educación no era importante para mí. Pero luego, cristiano, me convertí a Cristo a mitad de mi servicio en la Marina y empecé a leer la Biblia todos los días. Y empecé a ir a las iglesias y a estudios bíblicos, y poco a poco aprendí la forma de vivir una vida diferente, una vida para el Señor y del Señor. Y esto me convirtió en un marinero que hacía su trabajo y que era de beneficio y servicio para el país en lugar de ser un perjuicio. Eso me permitió ser dado de bajo honorablemente en lugar de deshonorablemente. Entonces, del deshonor al honor, de las tinieblas a la luz, y aprender la verdad del Evangelio marcó esa diferencia. Cuando salí de la Marina, poco después, un amigo me invitó con él a lo que se llamaba Southeastern Bible College aquí en Lakeland, Florida, que hoy es la Southeastern University. Ahora, yo no estaba acostumbrado al ambiente educativo, así que solo duré un par de semestres la primera vez que fui. Pero luego seguí con el aprendizaje por mi propia cuenta, porque yo escuchaba sermones, enseñanzas, asistía a seminarios ocasionales y más que nada, yo leía mucho, leía libros de teología y otros temas. Y a través de un famoso apologista llamado el Dr. Walter Martin, aprendí mucho acerca de las sectas y herejías. Y menciono esto porque veo, mirando hacia atrás, quiénes eran las personas que me impactaron, que me hicieron, que despertaron el interés en la educación en mí.
y uno fue el Dr. Walter Martin, famoso apologista. Y leí sus libros y escuché sus enseñanzas, y luego empecé a estudiar libros de otros apologistas y aprender más, hasta el punto en que yo podía debatir con los sectarios, los de Testigos de Jehová, mormones, etcétera, y de otras religiones. Y tuve la oportunidad de a veces enseñar a cristianos cómo hablar con estas personas por dos razones. Número uno, para no ser víctimas de sus falsas enseñanzas, y número dos, para realmente poder compartir el evangelio con ellos de una manera que por lo menos les hiciera pensar. Más tarde nos unimos al grupo misionero que se llama Juventud con una Misión. El fundador de Juventud con una Misión, o JUCUM, Loren Cunningham, un gran hombre cristiano, falleció la semana pasada, lo vi en Facebook. Pero bueno, allí con JUCUM pasamos por una escuela de formación de discípulos. Un programa de 5 meses en el que se recibe enseñanza durante los 3 primeros meses, cada día, mucha enseñanza, diferentes maestros nos enseñaban, y luego durante 2 meses se pone en práctica lo que uno ha aprendido. Y ahí pues aprendimos muchas cosas acerca de la naturaleza de Dios, la intercesión, las misiones, cómo caminar con Dios y también cómo darlo a conocer, cómo compartir el evangelio, más de la apologética, etc. Entonces fue un poco de un nivel menos o más bajo que la universidad, pero pude apoyar, pude soportarlo y pude recibir, y eso me equipó, me educó. ¿Y qué hizo? Pues me hizo más capacitado para servir a Dios y compartir su evangelio con otros. La educación equipa, la educación nos prepara, nos levanta. Luego, con el tiempo, yo trabajaba con JUCUM durante 5 años y medio. Y con el tiempo, cuando otros me vieron evangelizar en las calles, empezaron a invitarme a enseñar en otras escuelas de JUCUM estos principios de evangelismo. Entonces, yo empecé a viajar de lugar en lugar enseñando evangelismo y sacando jóvenes a las calles a evangelizar. Una vez en Denver, algunos de mis estudiantes me hablaron, me dijeron que habían conocido a un señor que era testigo de Jehová, que habían platicado mucho con él, y me preguntaron si yo estaría dispuesto de ir con ellos, a hablarle, conocerlo. Entonces dije, claro que sí. Y esa noche tuvimos un encuentro tremendo con esta persona, y yo interactué, digamos, con esta persona y con un amigo, si no me equivoco, él tuvo un amigo con él, y hablamos mucho, furiosamente, rápidamente, por mucho tiempo, por horas. Y luego cuando terminé y fuimos otra vez a la base de JUCUM, estos 2 alumnos me dijeron que habían aprendido más al verme hacer esto que en todas sus otras clases o escuelas. O sea, yo tenía que ser educado. Y Dios me educó y me enseñó y me entrenó y me equipó. Y a través de esta enseñanza y entrenamiento, porque Él me había equipado, yo entonces pude hablar con más efectividad con una persona de otra creencia, y pude a través de esto enseñar a estos otros estudiantes, porque yo podía ponerles un ejemplo del cual podían aprender. Entonces, yo siempre estaba estudiando, tomando notas y pensando en las diferencias entre el cristianismo verdadero y otras sectas y otras religiones, etc. Yo siempre he estado estudiando. Finalmente, en el año 96, si no me equivoco, volví aquí a Lakeland, a Southeastern, después de pastorear un grupo de mexicanos en El Paso, Texas, por 4 años y medio.
nos volvimos a Southeastern y recibí mi diploma en 1998. Había madurado más y así que podía manejar un nivel más alto de enseñanza y luchar con las diferentes controversias y opiniones que uno encuentra en una escuela bíblica con más educación. Y ese título que recibí de Southeastern, que tengo aquí en mi pared, o allá, creo que está allá, ajá, ¿qué hizo? Esta educación me dio confianza, más confianza, hermanos, porque ahora yo tenía formación formal e informal y entendía más de la educación y la profundidad, lo que hay, etc. Y entonces la buena educación hace esto para nosotros. O sea, aumenta nuestra confianza y abre nuestros ojos y amplía nuestros horizontes. Es impactante lo que hace la educación. Ahora, uno de los mayores desafíos para el cristianismo es de índole intelectual. De hecho, muchos de los desafíos son de naturaleza intelectual, aunque usted no sepa. La teoría de la evolución, pero es una, ¿sí? Mucha gente piensa que la teoría de la evolución contradice y refuta la Biblia. Pero cuando yo fui instruido por eruditos bíblicos, doctores de teología, etc., así como por algunos cristianos que eran verdaderos científicos, yo descubrí que esa teoría no era tan formidable, no era tan fuerte, no era invencible. Después de todo, de hecho, estaba llena de agujeros y se podía refutar esa teoría de la evolución. De hecho, hoy en día muchos científicos no cristianos, los honestos entre ellos, admiten que hay muchos problemas sin resolver con esta teoría. Pero tuve que educarme para superar estas dudas que me causaban la evolución. Y cuando lo fui, me volví mucho más confiado en que el relato de Dios sobre los comienzos del universo y de la vida, etc., eran mucho mejores y más creíbles. De hecho, hay un libro que leí por un apologista, Frank Turek, que dice claramente que habría que tener más fe para creer que el diseño increíblemente intricado que vemos en los seres vivos es producto del azar, así se dice, azar ciego, o sea, la chance, como se dice, azar ciego, que la que se necesita para creer que ese diseño intricado es producto de un diseñador omnisciente y todopoderoso. Si tú ves un diseño, es más difícil creer que surgió de la nada, de la casualidad, que se requiere para creer que fue diseñado. Si es un diseño, si tiene una función y un propósito, pues tiene que haber un diseñador, uno que tenía un propósito en crearlo. Entonces eso requiere menos fe, la verdad. Ahora, la educación me equipó así, me hizo más confiante, con más confianza. Ahora, en esta misma línea, muchos cristianos y probablemente la mayoría de los no cristianos piensan que siempre ha habido una gran batalla entre la ciencia y la fe. No se puede creer en Dios y en la ciencia moderna, dicen muchos, o piensan sin decirlo abiertamente. Ambas son opuestas, contrarias. Un médico, de hecho, en un avión una vez, un médico me dijo que él tenía la fe en un compartimento de su mente, y que la ciencia era de otra parte de su mente, que no se combinan, no se pueden juntar. O sea, la fe es una parte de tu mente y la ciencia es otra parte y no se puede mantener las dos cosas juntas. Muchos creen así, muchos creen. Y creen que, pues,
si estudias la ciencia vas a perder tu fe. Y de hecho, muchos jóvenes al ir a la universidad pierden su fe por esta misma razón, por la enseñanza de la ciencia ateística y de escépticos que dicen que no puede ser, que la Biblia es una mentira, etc. Pero hermanos, luego, esto es lo que yo creía antes, pero luego me informé sobre este asunto y descubrí que era todo lo contrario. ¿Saben por qué? En primer lugar, estaba leyendo un libro de misiones por el doctor Ralph Winter, un misiólogo que ya falleció, pero él era un grande misiólogo y estableció el Centro de Misiones de Norteamérica, de Estados Unidos. Sí, de Estados Unidos. Y él habló del nacimiento de la ciencia a partir del cristianismo. Y recomendó un libro de un sociólogo, el doctor Rodney Stark. Entonces yo busqué el libro de Rodney Stark y el título era For the Glory of God, para la gloria de Dios. Y lo tengo aquí en mis estantes aquí. Y en este libro el doctor Stark contaba la historia con más detalle y me sorprendió descubrir que incluso algunos historiadores y científicos no cristianos han admitido, de hecho muchos, han admitido que el método científico real solo se originó en la Europa occidental de los siglos del siglo XV al siglo XVII, más o menos. Allí es donde el método científico surgió. Es una verdad. Ahora, no me malinterpreten. Yo sé que muchos se enojan, se ofenden, dicen, ay, pues tú estás loco. Los indios de India tenían ciencia, los griegos, Arquímedes, etcétera, etcétera. Muchos tenían conocimientos mucho más avanzados que los cristianos, etcétera. Pero quiero que me entiendan bien. Ni Stark, ni estos otros, estamos diciendo que no hubiera pensadores brillantes que hicieran descubrimientos en otras partes del mundo. En la India con la matemática, los griegos con muchas cosas, filosofía, muchas cosas. Los musulmanes eran muy avanzados en ciertas áreas. No estamos diciendo que ninguna otra persona, menos los blancos de Europa occidental, eran científicos. No estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo y lo que estos expertos como Rodney Stark dicen es que el método científico per se solo se originó en Europa occidental bajo la influencia de la cosmovisión cristiana. No en la India, ni en China, ni en Grecia, ni en el mundo musulmán. Todos estos lugares tuvieron brillantez y descubrimientos y sabiduría en diferentes formas y áreas. No me tomen mal, pero nunca desarrollaron la ciencia moderna. Se necesitó una cosmovisión cristiana donde los presupuestos decían, fíjense, que una mente divina estaba detrás del diseño del universo y que esta mente divina, también conocida por la palabra griega, el logos, la razón, ordenó y estableció el universo y nos creó a su imagen, con la capacidad de razonar y pensar las cosas. Y en realidad nos hizo con el deseo de descubrir la verdad. Nos puso en un lugar del universo donde podíamos descubrir. Deben leer el libro El planeta privilegiado o El planeta improbable por Guillermo González y Jay Richards, el primero, y por el doctor Hugh Ross, el segundo. Son excelentes libros que explican todo esto. Dios nos puso en un lugar para descubrimiento. Entonces, y además nos hizo con la capacidad de entender que podíamos confiar en nuestras mentes y nuestros sentidos naturales. ¿Por qué? Porque no fueron el producto de una evolución ciega, sin propósito, sin diseño, sino que fueron diseñados por la mente
divina de Dios. No es una ciega casualidad evolutiva. ¿Creerías en una computadora que surgió de la nada, que no fue diseñada, que no tenía un propósito? No, no puedes confiar en algo así, es ilógico. Y si tu mente surgió del lodo, de los amebas y todo eso, ¿cómo puedes confiar en tu mente? Pero en el mundo, en la cosmovisión cristiana, donde la gente entendió que Dios nos creó a su imagen, con mentes razonables, con nuestra razón, como Él es razonable, como Él es la mente superior de todas las mentes. Entonces, en ese ambiente la ciencia surgió. Y aprendí esto, como digo, de personas intelectuales como C.S. Lewis, Guillermo González, Jay Richards, Hugh Ross y varios otros. Y ahora, hoy en día, hay muchos que lo admiten. Mira, muchos de los grandes científicos han sido o son hoy en día cristianos. Miren la lista en Google. Pueden hacer Google una búsqueda en Google y puedes ver Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, Johann Kepler, el señor Isaac Newton, Robert Boyle, Francis Bacon, Gottfried Wilhelm Leibniz, Blaise Pascal, Carl Friedrich Gauss y muchos otros. Eran cristianos, hermanos, fuertes cristianos. Y hoy en día tenemos personas como John Polkinghorne, el físico, John Lennox, uno que aprecio mucho, que veo sus videos en YouTube. Él es matemático de Oxford. James Tour, un químico, Stephen Myers, Francis Collins y otros. Y hay muchos hispanos también. Hay una bióloga en Lima, Perú, que es fenomenal, que me envió un libro de sus poemas acerca de la ciencia. Tremenda mujer de Dios, bióloga, bien educada y bien cristiana. ¿Por qué es así? Pues en primer lugar, como hemos dicho ya, al principio los únicos que podían estudiar la ciencia eran sacerdotes y ministros. ¿Por qué? Porque ellos, ya hemos dicho, pues el fruto del cristianismo fue la educación, porque la gente quería y necesitaba aprender a leer la Biblia, y de allí surgieron los monasterios, si puedo decirlo, y las escuelas, ¿cómo dicen? Catedralicias, sí, que se convirtieron en las primeras universidades. Entonces, la educación surgió como con una base bíblica, y entonces los primeros eruditos, personas que estudian mucho y todo, tenían una cosmovisión bíblica y creían que el universo fue, creado. Admitémoslo, creado, el universo fue creado. Todos los seres humanos fueron creados. ¿Sí? Usamos estas palabras en aún en nuestra declaración de independencia. Y la gente de hoy no quiere admitirlo, no quiere decir tal cosa. Pero fuimos creados a la imagen de Dios y el universo fue creado. Entonces, ¿fue creado por quién? Por una mente suprema. El Logos, la palabra, la razón, Dios. Y la Biblia misma dice que la gloria de Dios es ocultar las cosas, pero la gloria de los reyes es escudriñar la verdad. Proverbios 25:2. Y la gloria de los reyes es escudriñar. Y hermanos, la Biblia dice que Dios nos ha creado un real sacerdocio. Somos reyes y sacerdotes en el reino de Dios. Entonces todos tenemos esta capacidad y este deseo de escudriñar la verdad. Entonces por eso la ciencia surgió en el ambiente cristiano. Pero mi punto ahora en este video es que a través de la educación yo aprendí esta verdad sobre la ciencia y la fe, que no solo son compatibles, sino en realidad trabajan juntos y se incluyen mutuamente, y la una solo surgió de la otra. Pero muchos hoy en día
no han aprendido estas cosas, no han recibido esta educación y por lo tanto caen en la mentira que dice que estas cosas son incompatibles, la ciencia y la fe. Incompatibles. Y que para ser cristiano tú tienes que apagar tu mente. Ahora, esto impide que algunas personas inteligentes, esto impide que se conviertan a Cristo o en cristianos. Porque piensan, no, pues yo pienso y no puedo dejar de pensar, así es que no puedo ser cristiano. Un tonto que no piensa. Pero además, esto hace que los mismos cristianos se conviertan en personas más débiles y menos relevantes o efectivos. Tienes que ser educado para confrontar y enfrentar este mundo, esta sociedad y ser efectivo. Y también la misma Biblia nos enseña que debemos amar a Dios con toda nuestra mente, no solo nuestras fuerzas y nuestro alma y corazón, sino con toda nuestra mente también. Y el mejor uso de la mente humana es estudiar acerca de Dios y lo que Él ha dicho. ¿Sí? Estudiarla a Dios y su palabra y estudiar lo que Él ha hecho en la creación. Su primer libro fue la creación. Su segundo libro fue la Biblia. Entonces no tenemos que apagar la mente para servir al Señor. Tenemos que activar la mente y usar nuestras mentes más diligentemente que nunca. Y mi educación me ayudó a entender estas cosas y espero que usted las entienda también. Ahora, después de pastorear durante 10 años en Texas, durante esos años, pues estudié y aprendí mucho, todo lo posible para enseñar e informar a mi congregación. Yo volví al seminario después de 10 años de pastor, porque yo, la verdad, quería más educación, quería aprender más. Y a través de este proceso aprendí tantas cosas en el seminario, tantas cosas, fue un privilegio. Más principios de interpretación bíblica correcta, más teología, más sobre la educación en general y más sobre la historia, quizá mi tema favorito. La educación cambia a una persona, cambia su perspectiva y te abre los ojos de muchas maneras. Descubres tantas maneras en las que te han engañado, por ejemplo. ¿Saben? Por la educación esto abre los ojos y vemos que nos han engañado y que aprendemos que muchas cosas que la mayoría de la gente, entre comillas, muchas cosas que la mayoría cree, están totalmente equivocadas, totalmente. Solo para poner unos ejemplos. Lo que yo ya he dicho, lo de la ciencia y la fe, que son incompatibles. La educación me abrió los ojos, que no fue cierto en ninguna manera. Pero hay otras cosas, muchas. Por ejemplo, en la escuela nos enseñaron que Colón fue ese pionero que se atrevió a creer que el mundo era redondo cuando todos los demás pensaban que era plano. Y luego en mi educación yo aprendí que no era cierto en absoluto, no era cierto. Resulta que todo el mundo sabía durante siglos antes de la época de Colón que el mundo era redondo. En el tiempo del primer siglo, segundo siglo, ya sabían que era redondo. Los más listos en la corte en España, donde Colón fue a buscar dinero, los fondos, ellos ya sabían que el mundo era redondo, solo no querían darle dinero a Colón porque sabían que él se había equivocado al calcular la circunferencia del globo y que probablemente él moriría de hambre en el mar antes de llegar a la India. Pero afortunadamente para Colón, como todos sabemos, había una enorme masa de tierra a medio camino, las Américas, Norte y Sudamérica, y por tanto, pues, Colón pudo volver. Pero la idea de que el mundo era plano nunca se puso en duda. Es una mentira, pero muy comúnmente creída. Mucha gente cree en esto, pero es mentira. Del mismo modo, todo el mundo se le enseña que hubo un periodo llamado la Edad Oscura. ¿Sí?
Me enseñaban siempre acerca de la edad oscura, en que tras la caída del Imperio Romano, Europa Occidental se sumió en la oscuridad. Luego, cuando me educaron, me di cuenta de que no es cierto en ninguna manera. Rodney Stark, el mismo doctor Rodney Stark, fue el primero que me enseñó a través de sus libros y leí varios de sus libros. Pero luego, hace solamente unos 5 meses atrás, yo leí otro libro por unos eruditos que no son cristianos. Y el libro se llama The Bright Ages, las edades brillantes. Y ellos no son cristianos, pero su libro refuta toda la idea de la edad oscura. Y luego descubrí que la mayoría de los estudiosos descartan ahora la idea de una edad oscura, junto con la idea de que han habido 3 edades: la antigüedad, luego la media edad y luego la modernidad. Ahora no, se descarta todo eso. Y ahora nosotros sabemos que la historia es más continua, como un río, en vez de dividido en bloques. Y también la idea de que hubo un renacimiento y todo cambió de repente cuando la religión fue cortado. Entonces hubo un renacimiento y luego una ilustración y el hombre volvió a su gloria cuando entendió que por la razón solamente no necesitaba una revelación de Dios, que el hombre mismo era la fuente de toda verdad. Resulta que todo esto fue promovido por filósofos ateos y escépticos porque querían demostrar que la religión obstaculizaba el desarrollo de la humanidad, lo cual es completamente erróneo y contrario a la verdad. ¿Me escucharon? Hermanos, siempre hay una inclinación o tendencia. Siempre tenemos que pensar críticamente de las teorías que nos proponen. Porque ¿cuál es la fuente de este conocimiento? ¿De dónde viene esta persona que me está diciendo esto? Y cuando te das cuenta de que eran ateos, escépticos, en contra de la iglesia y la religión que inventaron estas ideas, de repente te das cuenta de que, wow, esto es una mentira. Y luego muchos eruditos lo han demostrado también con sus descubrimientos en la arqueología, etc. Créanme, amigos, la mayoría de lo que hemos dado por sentado como verdad no lo es en absoluto. Desafortunadamente. Acabo de ver un artículo en línea donde un tipo decía que el Nuevo Testamento fue escrito décadas después de Cristo y ninguno de los autores fueron testigos oculares o personas que conocieron personalmente a Cristo. Dicen esto abiertamente, pero gracias a Dios que yo fui educado por años y aprendí que todo esto es una mentira, refutado por eruditos de todas partes y por la historia misma y por la arqueología. El primer evangelio fue escrito menos de 30 años después de Cristo. Todos los apóstoles fueron testigos oculares, como ellos mismos dicen. Por ejemplo, 2 de Pedro 1:18 dice, fuimos testigos de estas cosas, dice Pedro. Y los manuscritos del Nuevo Testamento son los documentos antiguos más fiables que existen. Son mentiras, hermanos, y nos dicen esas mentiras y sin educación caemos en su error, caemos en su mentira. Hace algún tiempo, pues unos 2-3 años atrás, empecé a ver videos en YouTube por el erudito del Nuevo Testamento, Bart Ehrman. Yo sabía que era escéptico, pero de todos modos quería escucharlo, a ver qué dijo. Y él es un erudito de renombre mundial del Nuevo Testamento, sin duda, no se puede debatir esto. Y él dice, que el Nuevo Testamento está lleno de errores y contradicciones. Y no podemos saber realmente lo que Cristo dijo o hizo, porque todo está lleno de errores, son fábulas inventadas años después, etc. Y él ha escrito muchos libros, varios libros, y habla mucho de esto. Y a pesar del hecho de que yo tengo mi fe,
y, y que tengo un testimonio fuerte del trato de Dios en mi vida. Él es tan conocedor, tan erudito y todo, y ha estudiado todos los manuscritos antiguos, así que tengo que admitirles que lo que él dijo me perturbó, incluso a mí, un pastor, incluso con el testimonio sobrenatural que tengo, de todos modos, y mis décadas de experiencia viviendo con Dios. Cuando escuché este erudito decir tantas cosas, me perturbó bastante. Pero luego escuché al doctor Norman Geisler, un hombre cuyos libros he leído varios, que ha fundado 3, no 1, no 2, sino 3 seminarios. Y ha escrito o es coautor de 90, piénsalo, 90 libros. Y yo lo escuché refutar a este Bart Ehrman. Y entonces, hermanos, eso quitó mis dudas. Fue la educación de Geisler que lo equipó para educarme a mí y fortalecer mi fe. Amigos, es muy importante estudiar, escuchar y aprender. Es importante ser educado. Una última cosa que mencionaré en esto, y tengo más cosas más adelante. En el seminario me enseñaron mucha historia de la iglesia. Y como ya he dicho, me encanta la historia. Pero en esa historia aprendí cosas como los primeros cristianos durante siglos, los primeros 3 o 4 siglos de la historia de la iglesia, cómo ellos estudiaron y discutieron y debatieron y elaboraron la teología que se ha convertido en nuestro fundamento en el día de hoy. Fue tan interesante leer de estas personas, eruditos como Clemente y Origen de Alejandría. Eran estudiosos, capaces de hablar con los filósofos griegos, etc. Y luego hombres como Anastasio luchó para la doctrina de la deidad de Cristo y la Trinidad. Y los 3 padres de lo que hoy es Turquía, los padres capodocios se llaman Basilio el Grande, Gregorio de Nisa y Gregorio Nisianceno, no sé decirlo en español, Nisianceno, y tantos otros a lo largo de los siglos quienes pensaron estas cosas, hermanos, y nos dieron nuestros fundamentos para la fe. Formaron las doctrinas como las de la Santa Trinidad, la deidad de Cristo, la salvación por la fe, etcétera, etcétera. La lista continúa. Agustín, un hombre fenomenal que escribió más de 5 millones de palabras acerca de las cosas de Dios. Jerónimo. Y luego hombres como Anselmo. Yo leí su libro, ¿Por qué Dios llegó a ser hombre? Fascinante. Y luego los escolásticos del siglo XII, y luego hombres como Alberto Magno y su discípulo Tomás Aquino, y hasta nuestros días, estos hombres eran eruditos, estudiaban, reflexionaban profundamente, eran educados y educadores, nos han dado una rica herencia de sólida enseñanza bíblica, hermanos. Y es fascinante estudiar sus historias y de su dedicación y de su pensamiento tan profundo, etc. Y esto llevó eventualmente a la Reforma con otros eruditos educados y educadores, tales como Lutero. ¿Saben qué? Él era profesor de teología y de Biblia, ¿verdad? En Alemania. Era profesor, ¿sí? Y luego, al mismo tiempo, Zwinglio, Felipe Melanchthon, excelente hombre. Luego Bucero, uno que enseñaba al rey de Inglaterra. Calvino, que envió una carta al rey de Francia. Arminio, Juan Knox de Escotlandia. ¿Cómo se dice en español? Escocia, tal vez. Y así sucesivamente, hermanos. Gente brillante, gente de estudio, de educación. No eran ignorantes, amigos. No cambiaron al mundo siendo simplones. Estudiaron y pensaron y discutieron y debatieron y pensaron un poco más.
escribieron y educaron y fundaron escuelas, academias y universidades. Eran personas educadas. Hermanos, la educación es discipulado y el discipulado es educación. Mi educación es algo que atesoro. Puedo ver cómo Dios me ha permitido educarme durante décadas y lo considero un gran privilegio y una bendición. No lo cambiaría por nada. Yo quiero terminar esta enseñanza de hoy instando una vez más a quien quiera que esté escuchando a que considere el valor de la educación cristiana. No dejen, hermanos, nunca de aprender, porque si aprenden cosas desde una perspectiva cristiana, eso nos fortalecerá y nos asentará la fe. Creo que las personas mejor educadas, siempre que su educación esté centrada en Cristo y basada en la Biblia, son mejores o llegan a ser mejores ciudadanos y pueden hacer un mundo mucho mejor. Y pueden y son capaces, óiganme, de batallar contra todo lo que es contrario que encontramos ahora en nuestra sociedad de hoy. La ignorancia de la verdad de Dios, la ignorancia de las muchas filosofías e ideas que compiten por nuestra lealtad hoy en día y que nos prometen una vida mejor, la ignorancia de las cosas de Dios nos abre al engaño. Y el fin de todo engaño es perjuicio, es daño, es miseria. Es una vida desperdiciada como la vida que yo vivía antes de conocer a Cristo y ser educado en sus caminos y en su palabra. Hermanos, mi tiempo se acabó. Que Dios nos ayude a vivir vidas de estudio, de reflexión, de pensamiento más profundo, de pensamiento crítico, y que Él nos ayude no solo a ser educados nosotros mismos y siempre buscar más educación, sino que Él nos ayude también a promover esto para nuestros hijos y nietos y para la sociedad en general. Hasta la próxima vez, que lo tomen en serio, que reflexionen sobre esto y que el Señor los bendiga.